Hola amigos de Zentech, bienvenidos a la nueva edición de su Zentech Podcast. Hoy voy a platicar un poco de lo que fue los arcades en los 80s y en los 90s, los juegos más relevantes de aquel entonces, cómo estaba la industria en comparación del día de hoy, y voy a platicar de un juego que se llama Dragon Lair y su secuela Dragon's Lair Time Warp. Estos juegos que salieron en 1983 y 1991 respectivamente, producto de la integración y el talento de Don Bluth, que era un ex animador de Disney en aquel entonces, y un cuate que se llamaba Rick Dyer, que él era un geek, un computacional, ¿verdad? Él era también un creador de videojuegos. Entonces entre ellos dos decidieron tener este Brainchild, este juego que unió lo que era la animación tradicional con los videojuegos y cambiaron la industria de manera muy significante. También vamos a platicar de cómo eran los arcades en aquel entonces, qué tipo de juegos te podías encontrar, el ambiente, el tipo de persona que tenías ahí y memorias muy interesantes que yo tuve creciendo y que pues si tú fuiste niño en aquel entonces pues quizá te puedas relacionar con todo esto. Si te tocó nacer quizá después del año 2000, los arcades ya son algo muy diferente y pues también son buenos, ¿verdad? A su misma manera. Sin embargo, como ahora las consolas caseras son igual o más poderosas que muchos de estos arcades, el ir a los arcades perdió mucho de su appeal. Entonces, pero imagínate, si tú como yo creciste en los 80s y en los 90s, en tus años formativos, quizá para mí uno de mis pasatiempos favoritos cuando tenía dinero, ¿verdad? Mi domingo o cuestiones de esas era ir al arcade, ya sea yo solo después de la escuela me escurría ahí para llegar lo más pronto posible antes de que se vinieran pues todos los demás niños y tuvieras que hacer cola para jugar tus juegos favoritos. O si no, pues te juntabas con tus amigos en los fines de semana, quizá a veces tus papás te llevaban. En donde yo vivía, que fue en el norte de México, pues había básicamente de perdido uno de estos arcades en cada mall que pudieras encontrar. El que yo iba más frecuentemente se llama Playland, que todavía existe. Es increíble que todavía exista, sin embargo es básicamente la mitad de tamaño de lo que era en aquel entonces. Sin embargo, pues esa es la nostalgia vive, ¿verdad? Porque entras ahí y recuerdas todos estos momentos, las horas y horas y horas que pasaste en estos lugares en aquel entonces. Y bueno, uno de los juegos más que requieren mención honorífica en aquel entonces, porque realmente marcaron un parteaguas en la historia de los videojuegos, pues fue el juego de Dragon's Lair y su secuela Dragon's Lair's Time Warp. Este juego fue el producto, digamos, el brainchild de un animador que se llama Don Bluth, que es muy popular, muy famoso, tiene su fanbase. Él ha hecho proyectos desde, incluso antes de salir, de trabajar en Dragon's Lair, él trabajaba en Disney. Y sin embargo, en 1979, él y 11 otros animadores se salieron de Disney para irse a hacer negocios por sí solos, ¿verdad? Ya sea, no se sabe a ciencia cierta si fue por desacuerdos con Disney o simplemente que ellos querían hacer la forma tradicional de animación. Ellos y Don Bluth y todo el trabajo que él ha tenido a través del tiempo desde aquel entonces se ha caracterizado por ser un trabajo de calidad increíble. Todo lo que es el cel shading, lo que es el cel painting hecho a mano, trabajo increíble. O sea, hacer las películas de forma tradicional a mano en aquel entonces pues era un trabajal. No es decir que las películas ahora son fáciles de hacer y que el CGI es muy fácil y todo. Simplemente ha abierto las puertas a otras dimensiones, a otras posibilidades, pero sigue siendo también mucho trabajo. Lo que es el talento, la dedicación y el trabajo duro sigue siendo un común denominador al hacer este tipo de productos, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, Don Bluth participó en películas como Xanadu y también una de sus películas más notorias fue Anastasia y El secreto de Nim. El secreto de Nim ganó popularidad entre los críticos por su calidad artística, sus animaciones, para aquel entonces estaban como que adelantadas a su tiempo. Sin embargo, con el público no tuvo mucho impacto. Y Don Bluth se lo atribuye a que básicamente salió al mismo tiempo que E.T. y en el momento en que los arcades estaban pues a la orden del día. Entre el 82 y el 83, antes del crasheo de los videojuegos, las industrias de los arcades estaban generando cerca de 9 billones de dólares al año. Esto es 3 veces más que la industria del cine. O sea, créelo o no, o sea, películas como Star Wars y con Steven Spielberg, E.T. y todo esto, la industria del cine desde aquel entonces
ha hecho mucho menos dinero que la industria de los videojuegos. Una industria que en aquel entonces era prácticamente nueva. O sea, los videojuegos emergieron como en arcades en los 70s. Pero sin embargo, en los 70s pues eran demasiado primitivo, digamos. No decir que los 80s podía ser bastante primitivo todavía, pero en los 70s sí era algo completamente diferente, en mi opinión. En los 80s teníamos juegos pues ya sea como Pac-Man, Asteroid, Space Invader, Galaga y todo esto. Entonces imagínate que tú vas caminando en tu arcade, ¿verdad? Así vas a jugar estos juegos. Entrar al arcade en sí era algo padrísimo porque toda esta cacofonía de sonidos electrónicos, el olor a electrónicos calientes, las luces de neón, ¿verdad? Toda esta gente jugando con estas pantallas, flasheando, los juegos que tenían pues no solo los controles, sino los que te podías tú subir en motocicletas o tenías pistolas y cuestiones de esas. Además, pues ahí era el lugar donde pues ibas, aunque no trajeras lana, nomás ibas a estar ahí, ya sea a ver a otra gente jugar o te ibas con tus amigos a cotorrear y a pasártela bien. Entonces, los arcades se hicieron de mucha popularidad con los niños jóvenes y con los teenagers, e incluso con jóvenes adultos. Yo veía jóvenes adultos en aquel entonces, en sus 20s, jugando arcades junto con niños de 8 años. Entonces, imagínate que tú entras al arcade y ves todos estos juegos, pues que son todavía gráficas, pues básicamente primitivas, que son, pues digamos, colores, cuadros, pixelotes, ¿verdad? Sonidos burdos. Y luego de repente, al lado de ella, ves Dragon's Lair. Este juego, que más que un juego parece una película de Disney. Y no solo eso, sino una película de mucha acción, mucha aventura, mucho suspenso, ¿verdad? Y este juego, cuando yo lo vi, la verdad, yo no entendía qué estaba viendo. Yo pensé que estaba viendo una caricatura animada, pero sin embargo, había una persona jugando con la palanca y botón. Entonces, obviamente, esto iba a llamarte la atención y ibas a pararte así, pues muy discretamente, y ibas a estar ahí parado de perdido una hora viendo a la gente jugar. Y este es el tipo de juegos en el que le sabía generalmente tenía una crew ahí de gente atrás de él, entre 20 30 pelados ahí tratando de ver pues el final del juego, porque era un juego muy difícil. Era un juego que era mucho de trial and error, especialmente el primero. El primero no te daba indicaciones hacia dónde debías de ir. El control en general es muy sencillo. Nada más vas arriba, abajo, izquierda, derecha y el botón de la espada. Entonces, imagínense, yo creo que era el primer Quick Time Event en la historia de este juego. Tú ibas viendo una película y cada 5 segundos tenías que tomar una decisión. O sea, te venía una amenaza, entonces tenías que reaccionar a ella. Si te movías hacia donde deberías de ir, la película continuaba hasta que encontraras la siguiente amenaza y así. Si aplastabas el botón equivocado o dabas un espadazo donde no debías, tenías una animación donde el Dirk, que es el personaje principal, Dirk de Daring, se moría de una manera chistosa, ¿verdad? Eso no era un juego sangriento ni violento, pero digamos violento sí en aquel entonces. Estilo violencia tipo Tom y Jerry. Entonces el objetivo de aquel entonces, pues como muchas historias de aquel entonces, incluso de ahorita, pues era el caballero valiente que iba a salvar a la princesa, pues que estaba preciosa, Daphne. Que, válgame, Don Bluth sabía cómo dibujar caracteres sexy. Yo creo que entre Daphne y Jessica Rabbit fueron cuando yo me di cuenta de que me gustaban las mujeres cuando estaba creciendo. Porque qué bárbaro. Pero bueno, antes de que se ponga medio pervertido el asunto, pues tenías que la atractiva princesa Daphne estaba prisionera de un dragón. Entonces tú tenías que llegar, matar al dragón y rescatar a la princesa Daphne para casarte con ella y vivir felices para siempre. Entonces como historia, pues básicamente es la misma historia que Mario Bros. Pero esta tenías gráficas, o sea, pues, gráficas eran básicamente animaciones tipo Disney. Entonces, para hacer este tipo de juego en aquel entonces, nunca se había visto, ¿verdad? Y esto fue algo que entre, como les digo, Don Bluth y Rick Dyer se juntaron, ¿verdad? Rick Dyer trajo todo lo que era el aspecto de los videojuegos. Rick Dyer, de hecho, él en los 70s, en su casa, en su garage, él hizo un tipo elige tu propia aventura, ya, no como libro, sino como una animación escrita que tenía también una computadora que, digamos, enrollaba el papel y lo desenrollaba y te llevaba hacia la página a la que tú deberías de ir para continuar la historia. O sea, era bastante creativo.
Entonces él con el tiempo aprendió más de computación, aprendió de cómo hacer, pues digamos, videojuegos, sistemas electrónicos. Y él se unió con Don Bluth, que también, pues él después del fracaso, no fue un fracaso terrible, pero el fracaso de The Secret of NIMH, que no fue lo que pudo haber sido, digamos, por el tiempo en que salió, Don Bluth necesitaba un éxito para poderle pagar a todos sus empleados y poder seguir adelante. Entonces, esto le vino como anillo al dedo a ambos, porque Don Bluth tiene un talento increíble, su equipo también, pero hacer este proyecto no era nada fácil. O sea, fueron 13 animadores que tuvieron que hacer cerca de 50,000 dibujos a mano, porque se les requerían 24 dibujos por segundo, por cada segundo de animación. Y hacer esto, pues obviamente es un trabajo, pues exhaustivo, bastante exhaustivo, porque primero es dibujarlos en papel a lápiz y después, ya que están los dibujos, se lo pasas a la persona que lo va a poner en un acetato y en el acetato lo van a dibujar, o sea, no dibujar, perdón, colorear, que se llama cel, estas cells, que no sé en español cómo se digan, pero básicamente son acetatos que tú los coloreas. Y después, ya que está coloreado, se lo pasas a la gente que hace el background. Y entonces el background y el acetato se ponen juntos y se lo pasas al fotógrafo, porque el fotógrafo le toma fotos, una foto por cada cel. Entonces fueron miles y miles de fotografías, ¿verdad? Y ya una vez que esto está terminado, pues se sigue el proceso de animación. Ese es el tipo clásico de animación estilo Disney, ¿verdad? Entonces, para esto requieres pues mucho talento, requieres tiempo, requieres pues recursos, pero eso era la manera en la que Don Bluth quería hacer el trabajo. Ahora, la manera en que esto pudo ser llevado a videojuego fue con el uso del Laserdisc. Ahora, todos conocemos el Compact Disc, ¿verdad? Que es más o menos de este tamaño. Pero se llama Compact porque antes de ese había uno que era el Laserdisc, que era básicamente del tamaño de un disco de vinil. O sea, si has visto los LPs de aquel entonces, es básicamente del mismo tamaño. Y tecnológicamente hablando, es la misma cosa, simplemente los datos están menos compactos que en el Compact Disc. O sea, podías grabar básicamente la misma cantidad de información en los dos. Siempre porque el Compact Disc salió pues más después y salió con más densidad y pues mejor tecnología, mejores láser de diferente color para que estuviera más chiquito, pudieras meter más puntos de información en estos discos y poder meter pues películas completas. Entonces este juego duraba aproximadamente 30 minutos de animación. Entonces aquí lo que ocurría es que tú estabas tocando la película. Imagínense, yo creo que el ejemplo más tangible es el LP, que tiene la agujita, entonces el disco va girando y la aguja se va moviendo por los tracks y vas escuchando el sonido análogo que genera esa aguja al pasar por el disco. Con el Laserdisc, pues en vez de una aguja tienes un láser y en el Laserdisc, si tú lo puedes ver en el microscopio, verías que son agujeritos. Entonces, agujerito y no agujerito, es el 1 y el 0, 1 y 0, 1 y 0. Así es como se guardaba información en este tipo de medio óptico. Y es básicamente el mismo principio que tenemos hasta el Blu-ray el día de hoy. Entonces, tú vas tocando la película, te llega el momento en el que llega una amenaza y si escoges bien, como les digo, la película continúa. Si escoges mal, el sistema, la computadora le va a decir, ok, muévete al track fulano, donde está la animación, donde Dirk se muere, tócala y luego regrésate al principio ya sea de la escena o del juego, etc. Entonces, en Estados Unidos eran 50 centavos por 5 turnos. En donde yo vivía, la verdad, no me acuerdo cuánto costaban porque nuestra moneda, nuestro peso se devaluó y cambió y le quitaron ceros. O sea, yo me acuerdo de que de chiquito le robaba billetes de 20 pesos a mi mamá y luego un poquito más grande le robaba billetes de 20,000 pesos. Y luego después más grande ya había billetes de 20 pesos otra vez. O sea, fue un desastre, una despapaya en la economía, pero pues es para otro video. Entonces no me acuerdo cuánto costaba jugar, porque tendría que saber en qué año particularmente. Pero en Estados Unidos siempre fue de que 50 centavos por 5 turnos. Y vamos, este fue un juego difícil. Y como les digo, especialmente el primero, no había muchos hints hacia dónde tú te tenías que ir. O sea, arriba, abajo, izquierda, derecho, la espada. O sea, había lugares donde dices, pues es que hay un malo, la espada funciona con él, pero hay otro malo en esta otra escena, la espada no funciona. Entonces, básicamente tenías que estar poniendo dinero y memorizarte todas estas secuencias. El problema es que el juego no era una secuencia, la misma secuencia cada vez. Incluso cuando perdías, te hacía un shuffle ahí de las escenas
y luego te las cambiaba hacia un mirror así horizontal, para que si la respuesta correcta era hacia la derecha en una versión, la respuesta correcta iba a ser hacia la izquierda en la otra versión. Entonces eso le da un poquito más, digamos, de depth al juego. A final de cuentas, este juego se conoce como un juego bastante difícil, hasta cierto punto injusto, pero simplemente porque fue algo tan diferente, fue muy popular. O sea, las noticias hablaban de él, se le reconocía el efecto tecnológico. Muchos de ellos pensaron que los videojuegos iban a ser así de ahora en adelante. O sea, ya dimos un salto monumental, ahora todos los videojuegos van a ser por ahí. Y pues obviamente sabemos que ese no fue el caso. Sin embargo, el año siguiente pues salió de Don Bluth, sacó el Space Ace, que se le conoce quizá como su mejor obra de este tipo de juego. Y no fue sino hasta el 1991 en que salió Dragon's Lair's Time Warp. Time Warp estaba mucho mejor, no solo en la calidad de la animación, y obviamente son casi 10 años de avance de tecnología, pero también en el gameplay. En el gameplay ahora tenías hints. A ver, la pantalla tenía un flachazos dorados hacia donde te tenías que ir o si tenías que usar la espada. Y también te añadió unos ítems que tenías que recoger a lo largo del juego, porque si no los recogías todos, cuando llegabas a rescatar a Daphne, tenías que volver a empezar el juego para poder ver el verdadero final. O sea, estas son maneras como que de añadirle contenido, añadirle, digamos, que sea hondo y profundo a tu juego para que lo puedas seguir jugando. Dificilísimo también. También el de Space Ace, dificilísimo. O sea, la misma fórmula es de que tenías básicamente que memorizar todo el juego para poder llegar al final. Pero si lograbas ser de esos niños cools con lana que se memorizaban todo el juego para llegar al final, ibas a tener 20, 30 pelados detrás de ti viéndote como mensos. Porque, o sea, no había mucha gente que pudiera ya sea pagar por estarse memorizando el juego o tuviera la paciencia o digamos pues el skill, los reflejos para poder hacer este tipo de juego hasta el final. Entonces, yo me acuerdo de este juego porque yo, el Dragon Lair's Time Warp, que fue ya en los 90s, que me tocó verlo y jugarlo, pues fue el que yo de plano ya le pude meter tiempo, dinero, ya estaba un poquito más grande yo, ya estaba pues en mis teens, entonces pues ya tenía quizá un poquito más de mejores reflejos y más colmillo para los videojuegos. Entonces ese juego sí lo terminé, pero me costó mucho dinero, muchas horas, pero te sentías como Superman, así la superestrella cuando lo terminabas. Y la gente no estaba haciendo así entre que estás tú pones, porque la gente se quería aprender la secuencia también, ¿verdad? Pero pues obviamente no se las ibas a decir porque pues tu trabajo y tu dinero te costó. Entonces, ese juego para mí siempre va a ser algo especial y lo saqué a colación porque en enero 17, que pues yo creo que si lo estás viendo este video yo creo que ya pasó, pero lo puedes bajar en tu Nintendo Switch. Si nunca lo has jugado, vale la pena, chécalo, es muy interesante, si no tanto como un juego pues divertido, pues quizá como un milestone en la historia de los videojuegos. Y también pues que las animaciones ya fueron remasterizadas, entonces se ven muy bonito, muy bonito. O sea, Daphne, uff, mamazota. Entonces, si tienes la manera, juégalo en el Nintendo Switch. Si no tienes Nintendo Switch, no te preocupes, está disponible en PC, en PlayStation 3. Han sacado muchas versiones a través del tiempo, valga la redundancia. La única que no recomiendo es la versión del DS, del Nintendo DS. O sea, ¿por qué? Porque uno de los appeals más grandes de este juego es pues sus gráficas, la resolución, o sea, la belleza de sus animaciones hechas a mano. Y en el 10 pues la verdad es que no le haces justicia. Ahí lo bonito es que tienes dos mapas de dos pantallas. Entonces en la pantalla de abajo te dices qué ítems ya agarraste, qué ítems no, sobre todo para el Time Warp. Entonces, así es, señores, una historia muy interesante. Y Don Bluth sigue en la industria. Él, de hecho, en el 2015, casi 2016, sacó un Indiegogo porque él quiere hacer un Dragon Slayer The Movie. O sea, no va a ser un videojuego, sino va a ser una película, pues con Dirk the Derry y la princesa Daphne. Que pues la verdad, increíble. Yo no sabía de esto, sino hasta recientemente me fijé, el Indiegogo se fondeó completamente al doble de lo que ellos esperaban, entonces pues es muy prometedor. Sin embargo, desde el 2017 no ha habido información nueva, ni de Don Bluth, ni de la película que yo pudiera buscar. Estuve buscando en forums, en Reddit, en su película, en su página de Facebook, y no encontré nada, entonces... Yo sé que estos proyectos llevan años, llevan tiempo, especialmente porque ellos siguen en que van a hacerlo a mano
Pero él ya dijo, mira, sí, pero tampoco puedo olvidarme del resto del mundo y que el tiempo ha pasado. Entonces ellos como que van a hacer quizá los backgrounds en CGI porque los puedes rotar, los puedes girar y van a hacer la animación de los personajes a mano. O sea, sí hay un poquito como que de bosquejos, no trailer todavía de la película, pero sí hay como que animaciones ahí que ellos han enseñado. Pero yo diría que ya para estas alturas me gustaría ver un poquito más de algo concreto. Ojalá que se haga, que no se vaya a cancelar o que pues porque ya está grande Don Bluth. Entonces, ojalá que no pues, se vaya a enfermar o algo así, ¿verdad? Esperemos que sí la puedan terminar y que pues tengamos algo que ver en los próximos meses, si no es que pues en el próximo año. Entonces, entre ese juego y digamos ya en los noventas, que fue cuando ya le agarré yo más la onda a este tipo de juegos, pues ya había juegos un poquito más cartoony, como por ejemplo otro de las bombas atómicas en el arcade, pues fue Double Dragon. Y no solo Double Dragon, sino Street Fighter 2. Double Dragon, a mí, si has seguido mi canal, tú sabes que los de arcade a mí siempre me han encantado. También son juegos que terminé en aquel entonces en el arcade. O sea, me gasté suficiente dinero para poder terminarlo. Porque en el arcade te le ponían siempre el setting de dificultad más alto. Porque obviamente lo que quieren es que estés poniendo pues dinero constantemente. Entonces no te van a poner el modo fácil. Entonces terminar un juego en el arcade generalmente significaba pues que le metiste tiempo y dinero y también tu skill a poderlo a haberlo terminado. Entonces, entre los juegos que más me dejaron memorias, pues obviamente fueron Turtles in Time, increíble, pero los dos de Ninja Turtles, el primero también, porque podías jugar de a 4, eso ya era increíble. O sea, los juegos que podías jugar con amigos de a 4 son quizá los más memorables. Por ejemplo, Sunset Riders también era de 4, de Konami. Allá cuando Konami era buena onda y era cool, ahorita ya es pura basura, desafortunadamente. Pero pues también Konami se aventó el de los Simpsons, que también fue una otra bomba atómica ahí en el arcade. Me encantó ese juego, lo terminé y también cuando terminabas tenías a toda la raza ahí detrás de ti. O sea, las veces que te sientes de que sí, miren, pobres peasants, aquí tú que sí te dedicaste tiempo y dinero, sobre todo dinero, a este tipo de juegos, pues era cuando te podías sentir como que tus esfuerzos rindieron frutos. Final Fight, increíble juego, pues también más o menos del calibre y del mismo grandes sprites como Street Fighter. Eh, pero antes de eso, pues lo que fue Pac-Man. Pac-Man para mí fue una revolución increíble. O sea, como todos saben, Pac-Man fue uno de los milestones más conocidos y que sigue ahorita. De hecho, tengo muchas cosillas de Pac-Man de aquel entonces. Un día se las mostraré. De la parafernalia. Que fue un titán de Midway. Le generó millones y millones, cientos de millones de dólares a Midway. Y esta fue una de las razones por la que la industria de los arcades se mantuvo un poco inmune, digamos, al crasheo de la industria de los videojuegos en el 83. Si se acuerdan, en el 83 la industria de con las home consoles se vino abajo dramáticamente. De hecho, a tal suerte de que muchos pensaron que los videojuegos hasta ahí iban a llegar, que había sido, digamos, un fad, una moda, con muchas otras cosas, pero que ya ahí se había terminado. Y esto vino porque Atari cometió muchos errores. Atari fue el titán más grande en aquel entonces con el 2600. Ellos generaron obviamente muchos juegos muy buenos, pero digamos por las restricciones técnicas de aquel entonces, no había una manera eficaz de controlar la calidad de los juegos. Entonces técnicamente cualquier pelado y su tía y su perro podían programar juegos para Atari, venderlos y pues juegos pésimos que ni siquiera funcionaban bien. Y en aquel entonces, pues obviamente no había internet, no había que revistas o algo así para que tú pudieras ver antes de comprar un juego si iba a estar bien o no. Tú lo único que tenías era la caja con el arte enfrente, que pues obviamente el arte pues podía ser increíble, pero el juego podía ser una basura y de hecho se daba mucho. O un arte que no tenía nada que ver con el juego, como si el pelado que hizo el arte ni siquiera había jugado el juego o sabía de qué se trataba. No había reglas, era el viejo en aquel entonces. Entonces, esta sobreproliferación de juegos malos saturó la industria de tal suerte que mucha gente dejó de jugar, de comprarlos. Entonces, Atari se vino abajo, las ventas se vinieron abajo, los retailers, digamos los Toys R Us, los Walmarts y todas esas tiendas grandes dejaron de vender consolas porque ya no se estaban vendiendo bien y querían ese espacio mejor para otras cosas. Entonces, no fue sino hasta que Nintendo llegó al continente americano con Mario Bros. Que ellos básicamente rescataron a la industria
mercadotecnia, mediante la introducción del Zapper Gun, mediante la introducción sobre todo de Robot. O sea, ellos estaban metiendo el Nintendo como una computadora familiar, no como una consola de videojuegos, porque el nombre consola de videojuegos en aquel entonces ya estaba estigmatizado. Nadie quería saber, sobre todo los vendedores, no querían saber nada de ese tipo de consolas. Entonces, pero las computadoras de casa estaban como que empezando a emerger. El Commodore 64, las Amigas, las Tandy. Entonces Nintendo dijo, no, esto es una computadora familiar, mira, con este robot que te ayuda a leer y que no sé qué. Pero a final de cuentas, ellos lo que querían era poner Mario Bros. En las teles de los jugadores, porque ellos estaban confiados en que lo que tenían en las manos de videojuegos era un salto cuántico más grande que lo que Atari tenía. Quizá no tanto como las arcades, pero bastante mejor. Entonces, gracias a Nintendo y luego Sega y la competencia que hubo entre ellos, el mercado de los juegos caseros, de las consolas caseras, pues resucitó y desde aquel entonces pues ha sido lo que ha sido. Un mercado muchísimo más valioso y más profitable que la industria del cine, la industria, pues digamos, los libros, cualquier otra industria de entretenimiento. La verdad es que sobre todo, y al día de hoy sigue vigente que la industria de los videojuegos pues hace más ganancias que pues la industria del cine y la televisión y los, digamos, los DVDs y los libros y todo eso. Entonces, muy interesante este fenómeno que se sigue viendo. El arcade en los 80s se mantuvo al margen de esta crisis porque era algo aparte. No solo era el jugar videojuegos, sino era el componente de los amigos, el componente de irse allá de pinta, ¿verdad? El ambiente era increíble, como les digo, o sea, algo muy memorable. Además de que los juegos eran juegos que tú no podías tener en tu casa como quiera. O sea, no eran juegos que los podías conseguir en el Nintendo o en el Atari, obviamente. O sea, eran juegos más sofisticados, más caros. O sea, cada juego tenía su arcade, tenía sus propios circuit boards, su propia televisión, sus propios attachments, ya sea que te digo, pistolas o motos o naves, lo que tú quieras. Entonces, eso salvó a los arcades de irse a la crisis y ellos siguieron pues su camino, su evolución, hasta digamos los 2000s, que eso fue ya cuando yo me fui a Japón. Y entonces yo en Japón yo me di cuenta de que los juegos que habían de videojuegos como que se estagnaron. Ya no había tanto cambio tan dramático como antes. Ahora era más juegos en los que tú participabas de otra manera. Digamos el Dance Dance Revolution, en el que tú estás siguiendo las flechas y bailando. O el Guitar Hero y todos los heroes. O el que estás ahí tocando el tambor. Ese tipo de juegos son los que empezaron a dominar más la atención de los jugadores que los videojuegos. Y esto puede ser también porque en aquel entonces ya, pues con el PlayStation 2, el Xbox y todo eso, ya podías tener en casa juegos verdaderamente del calibre de los arcades, salvo algunas excepciones. Pero lo que no podías tener en tu casa, pues era, digamos, todos estos juegos que les digo, que el Guitar Hero, o sea, versiones buenas, que el Dance Dance Revolution, porque todos requerían, pues, de hardware adicional. Y al día de hoy, como les digo, si yo regreso ahí al Playland, que todavía existe, les digo, la mitad de ese Playland desapareció. La mitad que desapareció es la de los videojuegos. La que se quedó es la que les digo, la de los juegos en los que tú, interactivos, los que estás ahí con el boliche, el básquetbol, el air hockey, o sea, todo eso sigue vigente, pero no es el mismo tipo de gente que va a jugar. Yo creo que son más como familias, con niños chiquitos, cuestiones así. Ya no es lo que era antes, que era cool, sobre todo cuando se valía fumar adentro de ese tipo de lugares, pues era, incluso había lugares donde pues se juntaban que para pues, vender drogas y cuestiones dependiendo del área en la que te fueras a jugar. Los arcades se hicieron de una reputación también media dodgy, media dudosa. Entonces, dependiendo de donde tú anduvieras, en los círculos en los que te movieras, te pudiera tocar ver diferentes cosas en los arcades en aquel entonces. Pero no, hombre, señores, los arcades siguen y seguirán siendo siempre un milestone en el desarrollo y en la historia de los videojuegos. Si, como les digo, si tú como yo fuiste de los 80s, de los 90s, que te tocó crecer y ver todos estos cambios en los videojuegos, ya sea en casa y en los arcades, pues te podrás quizás relacionar con todo lo que yo estuve platicando. Y aquí es donde me gustaría invitarte a que si estás todavía aquí escuchando el podcast, en video o en audio, suscríbete, dale la campanita, comparte, coméntame cuáles fueron tus juegos de arcade favoritos, si te tocó jugar el Dragon Slayer, porque las versiones caseras estuvieron fatales, dale Super Nintendo, o sea, vean el video del Angry Video Game Nerd, o sea, le quedó perfecto porque la verdad es que no había comparación.
Pero si te tocó jugar la de arcade, dímelo, comenta, comparte. Y ya saben que aquí en Zentech platicamos de tecnología y el mundo de los videojuegos. Dos podcasts semanales y algunos videos entre los podcasts. Pues cuando haya noticias interesantes o importantes que les tenga que decir, ahí nos vemos. Sígueme en iTunes también, Facebook, Instagram, en todas mis redes sociales. Aquí están todas las ligas. Y nos vemos aquí en la próxima. Este es Carlos para Zentech. Buena suerte.